¿Quién es quién? Con Delvis Durán. Buenos días. ¿Quién es quién? Por Luna TV. Hoy es viernes, fin de semana. Viernes y el cuerpo lo sabe. Eito Bisonó no se atreverá a incumplir la palabra del presidente Luis Abinader, por lo que los combustibles deberán estar hoy congelados y durante los próximos 3 meses deberán mantenerse así, porque esa fue la palabra empeñada del presidente Luis Abinader el 27 de febrero durante su discurso de rendición de cuentas a la nación, por lo que Eito Bisonó no puede desobedecer ese compromiso, esa orden del presidente Luis Abinader. Se está debatiendo mucho la propuesta de ley, proyecto de ley que depositó el gobierno ante el Congreso Nacional y que fue aprobada ayer en la Cámara de Diputados, la tasa cero aranceles a 67 productos de la canasta familiar. Ahora bien, la oposición se opone, los comerciantes se oponen, e inclusive los diputados de la oposición, PLD, PRD, Fuerza del Pueblo, también Alianza País, ayer decidieron salirse del salón de la Cámara de Diputados, salir de la sala, los diputados de la oposición. Pero en esta ocasión, yo quiero darle un voto de confianza, un espaldarazo al gobierno. Equivocado o no el gobierno, es más, yo creo que el gobierno está equivocado. Yo estoy en la misma posición de la oposición, pero ¿qué pasa? Si el gobierno entiende que esa medida de eliminar los aranceles a esos 67 productos de la canasta familiar, si esas medidas van a paliar la inflación, si el gobierno está confiado en eso, ¿y por qué el gobierno no puede ejecutarlo? Porque 2 o 3 opositores se oponen. No, señor. Bien, yo lo veo bien que el gobierno imponga esa medida, porque desde el Congreso no le pueden impedir al presidente Luis Abinader gobernar. Eso no es verdad, que 2 o 3 diputados o la oposición le va a impedir al presidente gobernar, porque a Luis Abinader el pueblo lo eligió para que gobierne. O sea, yo lo veo bien de que los diputados del gobierno del PRM aprobaran en primera lectura ese proyecto. Tasa cero aranceles. Yo lo veo bien. Y si el gobierno entiende que esa es una medida, ¿para qué? Primero, para que no falten alimentos, para paliar la inflación, para que aquí no falte nada en los supermercados ni en los mercados. Si el gobierno entiende que esa medida será eficiente, pues debe ejecutarla. Y no tiene que estar pidiéndole permiso a la oposición. La oposición no es gobierno. Y fíjense que yo en lo personal pudiera estar de acuerdo con la medida de la oposición, con la posición de la oposición, con los reclamos de la oposición, yo pudiera estar de acuerdo. Ahora, Luis Abinader tiene que gobernar. Y si él entiende que eso está correcto, pues que así sea. Que así sea. Así que al gobierno que no dé ni un paso atrás. Bien. Las familias, y cuando hablo de las familias, hablo principalmente de la clase media, recibió un duro golpe esta semana. Porque la DGI acaba de anunciar que para usted poder agregar a la seguridad social a una de las domésticas, tendrá la familia que registrarse en la DGI. Recuerden que el Ministerio de Trabajo parió una resolución donde habla de unos derechos para las domésticas, donde pone como tope
44 horas laborables, o sea, 8 horas diarias, 44 horas a la semana, donde el Ministerio de Trabajo en esa resolución llama que hay que darle vacaciones, a que hay que darle preaviso, a que hay que darle cesantía. Y ahora la DGI dice que para usted poder agregar una doméstica a la seguridad social, entonces usted tiene que registrarse en la DGI. Yo les voy a decir algo, y ya lo planteé aquí. Las domésticas principalmente las contratan la clase media y la clase alta, porque la clase baja no puede pagarle a una señora para que se quede en su casa a cuidar a sus hijos, mientras un pobre infeliz va a devengar un salario de 12,000 pesos. Al contrario, esas domésticas son esos que dejan a sus hijos con su abuela, con su tía, con una prima, con el hermanito mayor, dejan a sus hijos en las casas y se van a hacer ese trabajo de doméstica. Ahora, las domésticas, y lo digo por mi círculo de amigos, conocidos, las domésticas que trabajan en esas viviendas son consideradas parte de la familia. Y no se le llama, ya eso de llamarle sirvienta, eso no se le llama sirvienta ni doméstica, se le dicen doña, porque las domésticas son tratadas en estos tiempos en las casas como parte de la familia. Las domésticas, y repito, son las que llevan los niños, son las que visten los niños para ir al colegio, son los que alimentan los niños. Mientras los padres están trabajando, cuando regrese el autobús escolar, quien los recibe es la doméstica. Quien le busca merienda a esos niños es la doméstica. Quien lo viste, quien lo baña, quien lo viste, quien lo duerme, son las domésticas. Y los niños inclusive, y esto lo he visto yo, empiezan a decirle mamá a la doméstica. Y cuando es una señora mayor, ustedes saben que la mayoría de las domésticas son ya señoras que pasan de los 50 años, que no pueden insertarse al mercado laboral porque aquí en el país el que tiene más de 40 años, ninguna empresa le da trabajo. Entonces, esas señoras se dedican a doméstica y esos niños que desde pequeños ellos lo van criando, porque lo van criando, llega un momento que ven a la doméstica como su abuela. Y en esos hogares, en esa casa, no es verdad que a esa doméstica se le violan derechos, porque se le trata como una familia, como un familiar más. Al contrario, cuando usted le dice a una doméstica, mira, no trabajes más de 44 horas, tienen que darte vacaciones, tú estás perjudicando a la familia. Porque las familias necesitan, y yo citaba aquí la semana anterior, o el lunes, si no más recuerdo, citaba que principalmente los profesionales de la medicina contratan domésticas para amanecer en sus casas, porque tienen turnos laborales de amanecer en las emergencias, en las clínicas y hospitales. Entonces contratan una doméstica para que duerma. Entonces, cuando usted le dice a una doméstica, el Ministerio de Trabajo, que solo 44 horas y esa doméstica amanece en una casa, entonces ya ahí en 3 días pasa las 44 horas. En 3 días lo pasa, eso es así. Entonces, las domésticas que tienen dormitorio, que tienen su alimentación, que le dan el pasaje de regreso a la casa, que cuando van las familias, van a las playas, se llevan a la doméstica a las playas. Cuando van a un concierto, se llevan a la doméstica. Cuando hay un día familiar en el colegio, se llevan a la doméstica. Hay otros más pudientes que se llevan las domésticas fuera del país cuando los niños van a vacacionar. Entonces, yo creo que esas medidas, en vez de favorecer a las domésticas, está perjudicando. Y esto no es más para que la DGI pueda buscarse un dinerito con las familias. Porque eso de que hay que registrarse en la DGI, búsquelo, que hay un dinero de por medio. Búsquelo, que la DGI busca dinero. La DGI no hace ninguna acción, sino es para recaudar dinero. La DGI tiene el signo de pesos en sus 2 ojos. El administrador, director de la DGI, solo tiene 2 símbolos de pesos en sus 2 ojos. Y las orientaciones que tiene de cualquier gobierno es: recauda dinero, no importa cómo, búscate el dinero.
Esa es la función de la DGI, buscar dinero. Pero bien, hablando de buscar dinero, otro palo, y este palo acechado es contra los pobres, aunque no muy bien acechado porque fue advertido. Y es un aumento de un 9% a la tarifa eléctrica. Pero ¿a quién va a perjudicar ese aumento a la tarifa eléctrica? A los pobres. ¿Ustedes saben por qué? Porque habla de desde 0 a 300 kilovatios hora. Entonces, un clase media o un rico siempre va a pasar de los 300 kilovatios hora. Quien va a estar en ese rango de 0 a 300 son los pobres. Es más, yo que soy pobre siempre paso de 400. O sea, a mí puede hacer que esa medida no me afecte y soy pobre. Porque consumo mucha energía. Ahora, un pobre que lo que tiene es un abaniquito y 2 bombillos en su casa, esa medida le va a perjudicar. Porque le van a incrementar su tarifa en un 9%. ¿Por qué? Porque esa persona que no llega, que no sobrepasa de los 300 kilovatios hora, entonces tendrá un 9% de aumento en la tarifa eléctrica, que hay que aclarar que ese aumento no lo hacen las EDE, lo hace la Superintendencia de Electricidad, porque ahorita empieza la gente a tirar insultos contra Edenorte, de Sure, de Este, y aunque esas empresas son parte del engranaje, lo único que hace, por ejemplo, en el caso de Norte es comercializar. Comercializar lo único que hace de Norte. Ponerte un contador y mandarte la factura. Eso es lo único, y ponerte un cableado. Edenorte no tiene, por ejemplo, que ver en este caso con el aumento de la tarifa. Es la Superintendencia de Electricidad que está haciendo este aumento de un 9%, que repito, solo va a afectar a los más pobres. A los más pobres es que va a afectar, porque los más pobres son los que están en el rango de 0 a 300 kilovatios horas de consumo. Son los pobres. Los ricos pasan por ahí. Y la clase media pasa por ahí. Pasan seguido. Todo el que tiene un aire en su casa va a pasar de ahí. Todo el que tiene una buena nevera, un aire que tiene varias bombillas, va a pasar de ahí. Ahora el pobre que tiene 2 bombillitos y un abanico, ya sabe que se jodió. Pero bien, yo no sé, señores, para dedicarse a ser político hay que tener mucha paciencia y hay que tener muchos deseos de superación personal por el país, por la patria, por la comunidad. Porque lo que yo vi en estas visitas que hizo el presidente esta semana a Santiago, ver dirigentes del PRM, protagonistas de esa victoria de Luis Abinader y el PRM, protagonistas, verlos cómo los humillaban, cómo el protocolo de la presidencia y el protocolo de algunas instituciones humillaban a esos líderes. Usted sabe lo que es llegar a un dirigente y que en la puerta le diga una ponte ahí que nadie sabe de dónde salió. Usted no está en el listado, usted no va a pasar. Delante de todos. Un protagonista, una gente que dejó el cuero en la campaña. Y que venga una muchacha que no se sabe de dónde salió, o segunda base o amante de qué funcionario es, y le diga, no, usted no va a pasar. O que un funcionario esté sentado en su silla y que vaya un militar y le diga, usted no va ahí, usted va allá atrás, se para de ahí, y que lo paren y lo manden para allá atrás. Delante de todos. Y que en ese acto de la batalla del 30 de marzo, dirigentes protagonistas, repito, de ese triunfo de Luis Abinader, lo bajaron de las escaleras y le dijeron, usted no va para tarima. ¿Dónde está su gafete? No, que yo soy fulano de tal. No, su gafete. ¿Dónde está? No va, para abajo. Y que allá habían entonces, allá arriba desfilando.
y cogiendo cámaras, gente que trabajó inclusive en la campaña de Gonzalo Castillo del PLD. Gente que era funcionario cuando el PLD. Vi varias mujeres ahí, funcionarias en el gobierno del PLD, y estaban allá, al lado del presidente. Y sin embargo, los protagonistas del PRM no lo dejaron subir a la tarima. No lo dejaron subir 2 escalones. Pero no solo en esa batalla del 30 de marzo, en las mayorías. En Cienfuegos vi llegar gente, dirigentes legendarios del viejo PRD y ahora PRM. Usted no va para allá. Usted no va y usted no va. Y le decía, porque yo soy fulano de tal. No, usted no está en el listado. ¿Y ustedes saben por qué? Porque si la actividad es de tal institución y como tú no estás en el grupo político mío, ni está apoyando el proyecto que yo tengo para la diputación, senaduría o alcaldía, como tú no apoyas mi proyecto, entonces yo te saco del protocolo y te bloqueo y tú no participas en mi actividad de mi institución con el presidente. Así es que están las cosas. O sea, si yo no apoyo a fulano para alcalde y yo estoy con el contrario y yo voy a la actividad de uno que está apoyando a ese fulano, entonces me tachan. No, tú no vas para allá porque es que tú no estás conmigo. Bloquéamelo ahí, que no entre, que no participe, que se quede afuera. Y si le pueden hacer pasar una vergüenza, háganlo. Por eso es que mucha gente lo piensa 2 veces para meterse a político. Vámonos a nuestra primera pausa. ¿Quién es quién? Con Delvis